Buenas tardes, buenas noches. Vamos a celebrar nuestra Eucaristía poniendo delante de Dios cada una de nuestras intenciones y de nuestras necesidades. Pidamos a nuestro Padre por nuestros hermanos difuntos, Juanita Fuentes, María del Socorro Hernández, familia Ascasio, familia Santillán, familia Colorado y José Luis Gómez Parcero. Dale, Señor, el descanso eterno. Y también pidamos por la salud de nuestros hermanos enfermos, del presbítero Carlos Alatorre, presbítero Javier Hinojosa, el presbítero Rogelio Betarnó, el presbítero Carlos Cancelado, el presbítero Pedro Montemayor, por Carla Cantú, Francisco Martínez, Lucía Cavazos y su bebé, el doctor Sergio Sevilla, Carely González, Ángela Mayela Rodríguez, Tere Aguilar Cavazos, Juani, María Esperanza, Julián Beltrán, Juliet Analia Barrón, Señora Fina, Eric Cardona, José Campos, Nora Lara, Irma García, Moisés Hernández, Félix Pérez, Amalia Lozano, Maximina Tenorio, Juana Martínez, José Francisco Varela, Roberto Salazar y María Salazar y Eusebia Hernández. También unámonos a las intenciones de Carlos Acevedo, de María de Jesús Díaz, Dana Paola García, de la familia Rodríguez Sánchez, de Emiliano Díaz y Juan Díaz Hernández. De manera especial pedimos por todos los enfermos, para que el Señor sea el buen samaritano que alivia su sufrimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Padre Dios, que derrama tu amor sobre nosotros, tenga piedad y misericordia. Perdone nuestros pecados y nos conceda la vida eterna. Amén. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar
al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro a los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedará avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente, el Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy advenedizo, aunque para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria, agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno:
¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este miércoles santo o miércoles conocido como el miércoles de la traición, hemos escuchado en este pasaje de San Mateo el momento en que Judas trama cómo entregar al Señor. Quisiera que pusiéramos de base el texto del cántico del siervo que escuchamos de Isaías. El elegido de Dios, el siervo de Dios, se encuentra firme en seguir la voluntad del Señor, en hacer lo que el Señor le pide. Sabe que va a juicio y sabe que va a salir victorioso, para gozo personal y para gloria del Señor. Pero es el siervo que tiene que enfrentarse a la injusticia y a la corrupción, a la traición, al engaño, a los intereses que no son leales. Pero aún así, este siervo sigue haciendo la voluntad del Señor, sigue estando firme. Por eso dice, endurecí mi rostro. Es alguien que no se va a echar para atrás. Y en este contexto podemos pensar y reflexionar en el Evangelio que escuchamos. Jesús que sabe que va a ser entregado, Jesús que sabe que va a ser traicionado por alguien que él nunca llama traidor, sino le dice amigo. Jesús que sabe que el momento en que va a ser entregado confluye en el tiempo de la salvación de Dios. Es el Señor que cumple la voluntad del Padre. Y en este sentido es bueno pensar en algunos detalles del Evangelio. Vayan a casa de fulano. No tiene nombre el que les va a dar hospedaje. Puede ser cualquiera de nosotros. El Señor quiere celebrar esta Pascua en tu casa. El Señor quiere que tú prepares tu casa para Él celebrar ahí, en lo íntimo de tu familia, con sus discípulos, en unión de oración, en comunión de fe, en comunión de discipulado al Señor. En ese momento el Señor entra en nosotros, entra en nuestra casa y comparte con nosotros la salvación, lo mejor que nos puede dar, el don de sí mismo para nuestra salvación. Queridos hermanos, dejemos al Señor entrar en nuestra casa. Preparemos nuestro hogar para celebrar la Pascua, para recibir a Jesús y a sus discípulos. Preparemos todo, preparemos nuestro corazón. Quitemos ese pequeño Judas que llevamos dentro. Tengamos en cuenta que el Señor es nuestro amigo y que el Señor nos da todo y nunca nos deja de su mano. Hemos entregado
Vamos a orar, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio. Así sea. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo, que celebramos en este sacramento, fructifique plenamente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Vamos a darle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Solo Dios, Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Jesús nuestro Señor, quiero estar. Tú mi tesoro y porción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más.
momento que estamos frente a Jesús sacramentado, el buen samaritano, vamos a pedirle al Señor por todas las personas enfermas que se sienten solas, desamparadas, vulnerables, para que Él se haga presente como el buen samaritano en los médicos que los atienden, en las personas que los acompañan, en las enfermeras que están al pendiente de ellos. Vamos a pedirle al buen samaritano que consuele su sufrimiento, que los ponga en su cabalgadura y los lleve a un lugar seguro. Sabemos que el Señor siempre hace lo mejor para nosotros y lo hace de manera suficiente y de sobra. Pedimos a este buen samaritano que nos enseñe a ser como Él, que nunca pongamos límites a la atención y ocupación de nuestro hermano frágil, de nuestro hermano enfermo, de nuestro hermano necesitado. Enséñanos, Señor, a actuar como tú lo haces, a amar como tú nos amas. Enséñanos, Señor, a seguir tus pasos, a no poner límites a la caridad, a siempre dar de más, a no quedarnos con el mínimo esfuerzo. Enséñanos, Señor, a ser el buen samaritano con nuestras oraciones por aquellos que están enfermos. Enséñanos a ser el buen samaritano que acompaña a los familiares que se encuentran impedidos de acompañar a su familiar querido, y haz que nuestra oración también los consuele a ellos. Que nuestras palabras sean palabras de esperanza, como escuchamos hoy en la primera lectura. Que podamos llevar consuelo al hermano que necesita escuchar que tú estás cerca, que no nos dejas, que compartes siempre nuestra vida. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Santificado
Padre, líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días y ayudados por tu misericordia, haz que vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos vivir en paz y estar unidos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con su espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, Él es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Felices nosotros, porque hemos sido invitados a la fiesta del Señor. Tres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer una comunión espiritual. Señor Jesucristo, creo firmemente que estás presente en este sacramento del altar. Te pido que vengas a mí de manera espiritual, ya que no lo puedo hacer de manera sacramental en este momento. Ven a mí para adorarte, para bendecirte, para alabarte, para darte gracias, para pedirte perdón. Concédeme que en algún momento de mi vida te pueda recibir en este sacramento. Amén. amén. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestida solamente en el amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda comunión, haces templo de la Santa Trinidad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, creer y sentir profundamente que, por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Que el Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, concede a tu pueblo frecuentar los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los bienes futuros, para que, manteniéndose fiel a los santos misterios de los que ha renacido, se sienta impulsado por ellos a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Así sea. Nuestra Señora de la Soledad, se consuele nuestras penas y guíanos a la Santísima Trinidad. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tomaré mi cruz y te buscaré, pues eres vida, eres bondad, sobre tus huellas caminaré. En esta vida, ahora Señor, te seguiré. Sí, 2. Sí, bueno, sí.